Bienvenidos a un nuevo video. Como siempre me encuentro muy contenta de recibirlos de nuevo y espero se encuentren bien, llenos de salud y de ganas de trabajar. En el video de hoy vamos a continuar trabajando con las manifestaciones poéticas en un movimiento literario. En esta sesión trabajaremos con los aprendizajes esperados de la práctica, reconociendo el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario, identificando la fusión y las características de las figuras retóricas en los poemas a partir de un movimiento literario y analizando el lenguaje figurado en los poemas. Pero antes de iniciar, quisiera compartirles el siguiente video para activar un poquito nuestros conocimientos previos acerca del tema. Hola, hoy hablaremos sobre un género literario que usa las metáforas y la rima para expresar los sentimientos del autor, el poema. Un poema es un texto que expresa los pensamientos o sentimientos del escritor y trata temas relacionados con el amor, la belleza, la naturaleza, el miedo, la muerte y hasta la guerra. Un poema tiene un título y su cuerpo se divide en estrofas, las cuales se distinguen por un punto y aparte. Las estrofas se conforman por versos, que son cada línea del poema. Existen versos agudos y libres. Los versos agudos, a diferencia de los libres, tienen rima, ritmo y métrica. La rima es la coincidencia sonora que existe entre los versos, a partir de la última vocal acentuada. El ritmo es el efecto estético que se da al alternar los versos, y la métrica es el número de sílabas de cada verso. Dependiendo del número de sílabas y versos se define el tipo de poema. Existe el soneto, el terceto, la décima y la copla. También hay otros tipos de poemas como el haiku, el himno y la prosa poética. Esta última se redacta con versos libres. Como ya observamos en el video, los poemas se componen de estrofas formadas de versos. Utilizan rimas asonantes, consonantes y libres. Para analizar los poemas podemos hacer uso de la métrica, que es la medida de los versos, su estructura, cómo están compuestos. Por ejemplo, cuando determinamos el número de sílabas que conforma cada verso de un poema. Para continuar analizando poesía, quiero presentarles a Rosario Castellanos, una poeta que yo disfruto mucho leer, pues su obra, su inteligencia, coherencia y aptitud para las letras le dio voz en medio de un ruido ensordecedor de su época a indígenas, mujeres y pobres. Habló de temas muy impropios en su época, como el injusto trato social que se les daba a las mujeres, y dio cátedra a sus contemporáneos de cómo practicar todos los géneros literarios. Es una de las escritoras mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Combinó su labor creadora con la promoción cultural, la docencia, el periodismo y la diplomacia. Incursionó con éxito en la novela, el cuento, la poesía y la dramaturga. Poesía no eres tú, de Rosario Castellanos. Porque si tú existieras, tendría que existir yo también. Y eso es mentira. Nada hay más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirándose frente a sí hacia el otro, mediador, juez, equilibrio, entre opuestos, testigo, nudo en el que se anuda lo que se había roto, el otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha, el otro con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienza. Si hacemos un análisis rápido, una primera impresión del poema, nos damos cuenta que en Poesía no eres tú, Rosario declara que los seres humanos somos criaturas completas que no necesitan otras mitades para complementarse. Es por ello que debemos abandonar esa idea romántica y aceptar nuestra propia complejidad e independencia, que para entonces la humanidad y la poesía puedan comenzar. Nacimos enteros, no nos falta ninguna mitad. Ya hemos estado platicando que cuando hablamos del contexto histórico nos referimos al conjunto de circunstancias, lugar, tiempo, acontecimientos relevantes que rodean una obra, que terminan influyendo en ella. Por eso, para entender un poema es importante realizar un análisis de la época en la que fue escrito, cuál era la filosofía de ese tiempo, cómo era el arte, cómo era la economía, la política, cómo era la sociedad en ese entonces. Todo esto nos ayuda a entender el lenguaje que utilizó el artista, sus metáforas, sus simbolismos y el tema que aborda. Si analizamos el contexto histórico de Rosario Castellanos, podemos observar cómo Rosario Castellanos se adelanta a su época.
tuvo la sensibilidad para percibir aspectos críticos de los cambios culturales más importantes del siglo XX en Occidente. Se ha denominado posmodernidad, expresándola en su poderosa obra poética. Ya en 1948 sugiere la muerte de una sensibilidad y reconoce cómo se alza autoritariamente y trágicamente una nueva relación del individuo con el mundo, economizada y asfixiada por el intelectualismo occidental. Ya no somos románticos, es la generación moderna y problemática que toma Coca-Cola y habla por teléfono y que escribe poemas en el dorso de un cheque. Somos la raza estrangulada por la inteligencia. Este es un fragmento de Apuntes para una declaración de fe, la página 12 de 1948. Es por eso que hablamos de que Rosario Castellanos es una escritora adelantada a su época. Si poesía no eres tú, entonces ¿qué? Rosario utiliza el texto del poeta Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Un poema profundamente romántico para proponer una nueva lectura del amor en la vida y la poesía. Ese tú romántico que señala el poema de Bécquer es negado en el poema de Castellanos. La propuesta es asumir la condición de pareja formada de a dos, separados sin fusionarse. Dos personas, una pareja, pueden estar unidas únicamente por el hijo de ambos. Cada uno tiene una personalidad, cada uno es diferente al otro y nadie es igual a otro. Lo masculino lo ven como la parte que decide, el sexo equilibrado, quien tiene la razón, quien hace que la relación siga unida. Mientras que la poeta retrata lo femenino como algo que no tiene voz, aunque no es muda, quiere ser escuchada cuando dos son uno. Propone que si ambas personas se comportan como seres humanos individuales y se comunican, la poesía es una prolongación de esa vinculación entre ambos sexos, de esa comunicación sincera. La poeta aboga en este poema por romper esa mirada y esas diferencias entre lo masculino y lo femenino. No se trata únicamente de estar en el mismo nivel ambos sexos. Lo más importante que señala es que si somos conscientes de que ambos, hombres y mujeres, somos diferentes física, emocional y psicológicamente, pero igualmente valiosos, creativos e independientes, surge una comunicación y un entendimiento entre ambos. Eso hace que el llegar a puntos de acuerdos comunes sea muchísimo más sencillo. Para continuar, vamos a hablar un poquito de la estructura del poema de Rosario Castellanos. Vamos a recordar que, como dijimos en el video anterior, los versos son cada una de las líneas que forman un poema. En este caso, el poema de Rosario Castellanos tiene un total de 15 versos, ¿sale? Cada una de las líneas que forman el poema es un verso. Si los contamos, nos vamos a dar cuenta que tenemos 15 versos. ¿Estamos de acuerdo? Para continuar, vamos a analizar cuántas estrofas tiene este poema. Las estrofas, hay que recordar, son el conjunto de versos. Entonces, tenemos un total de 5 estrofas. Podemos observar cómo la primera estrofa se compone de 2 versos, la segunda estrofa se compone de 5 versos, la tercera estrofa de 3 versos, la cuarta estrofa de 3 versos y la última y quinta estrofa se compone de 2 versos. ¿Estamos claros? Continuamos. Vamos a hablar ahora de algo un poquito más complicado, que es el contenido del poema. Cuando hablamos del contenido de un poema, nos referimos a las ideas o temas que el autor quiere comunicar. Puede expresar un sentimiento, un reclamo o una reflexión. Es decir, lo que buscan es expresar en sus poemas de manera bella, emotiva o atrayente sus ideas y sentimientos. Es nuestro trabajo como lector definir qué nos quiso comunicar. Poesía no eres tú es una obra abierta que dialoga con el lector, el cual tiene que plantearse preguntas y encontrar sus propias respuestas. Plantea conceptos ontológicos existenciales entre el yo, el tú, el nosotros, la construcción de una identidad.
e indaga en quién es el otro, qué es lo otro y si es posible el uno sin el otro. El poema, como ya lo vimos, se estructura en 5 estrofas, en donde la primera marca un enfrentamiento entre el yo y un tú. En la segunda, la confrontación que se produce es entre un nosotros, la pareja, y un otro, que puede ser casi cualquier sujeto que el lector quiera poner. La tercera estrofa aparece nuevamente un otro, que es la forma de conseguir equilibrio, roto nuevamente en la cuarta estrofa, porque se pide, se reclama igualdad, un equilibrio entre dos sujetos. Y en la quinta y última estrofa, el equilibrio se restablece mediante la conjunción de dos sujetos con igualdad de derechos. Este equilibrio se ha conseguido gracias a la aparición del otro, dialogando las diferencias para establecer armonía. Es la conciliación definitiva entre opuestos, entre dos alteridades. Mediante el poema se humanizan las palabras y se crea un diálogo entre lo escrito y lo que se lee. Se comunica poesía, busca que nosotros como lectores nos apropiemos de ella, la interpretemos, la leamos de acuerdo a nuestros códigos y nuestras experiencias. En ese momento la obra deja de pertenecerle a Rosario Castellanos y se enriquece del lenguaje y la vida ajenas, en este caso nuestras experiencias. Ahora vamos a hablar del lenguaje figurado. El lenguaje figurado es la forma especial que utilizan los poetas para expresar sus ideas y sus sentimientos a través de las palabras. No hablan de manera común, juegan con las palabras, con los sonidos, con los significados. Esto requiere que el lector realice una interpretación, que es lo que nosotros hicimos anteriormente con el poema. El lenguaje figurado también puede utilizarse en la vida cotidiana. Suele utilizarse en situaciones informales como por ejemplo para referirse a la temperatura de un sitio. Este lugar es un horno. ¿De acuerdo? ¿Lo han utilizado? ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Por ahí. También puede referirse a cuando una persona está muy molesta, está que echa chispas por los ojos. ¿Lo hemos escuchado? Sí, ¿verdad? Bueno, este tipo de lenguaje no es un lenguaje literal, no está en un horno, ni está echando chispas por los ojos. Es una manera de embellecer lo que estamos sintiendo o de enaltecerlo. Es lo mismo que buscan los poetas utilizando el lenguaje figurado en los poemas. Por ejemplo, en el poema de Rosario Castellanos, en un verso dice: la mudez que pide voz. En este verso, la mudez se refiere a la opresión que viven las mujeres. La autora denuncia cómo lo femenino se etiqueta como callado, como algo que está ahí pero que no importa, sin que su opinión sea tomada en cuenta. Para expresar esta idea, Rosario Castellanos emplea el lenguaje figurado. El lenguaje figurado da entonces otro sentido a las palabras para que se comprendan de manera distinta a lo que significan comúnmente. Para lograr este cambio de significados y describir los temas que expresan en sus textos de manera bella, emotiva o atrayente, los autores también utilizan figuras retóricas. En este caso, Rosario utiliza la ironía, la personificación y la antítesis. Las figuras retóricas se refieren al empleo de un lenguaje especial que juega con los sonidos de las palabras o con los significados. Por ejemplo, aquí tenemos la aliteración, la onomatopeya, la anáfora, la sinestesia, la personificación. Pónganles cuidado porque las van a ocupar más adelante estas tablitas para contestar los ejercicios, ¿ok? También tenemos la metáfora, la comparación, la hipérbole, la antítesis, el pleonasmo, el epíteto, ironía, hiperbatón, perífrasis, sinécdoque. Todos estos son figuras retóricas que ayudan al autor a embellecer lo que quiere transmitir a través de los poemas. Hemos llegado a la parte de la sesión donde ponemos manos a la obra. ¿Están listos? Como primera actividad vamos a leer un fragmento del poema Un soneto a Cervantes de Rubén Darío y en el cuaderno vamos a contestar las preguntas acerca de la estructura del poema. Para continuar, vamos a leer un fragmento del poema El limón y el canario de Adriano del Valle y vamos a encontrar cuántas sílabas tiene cada verso. Por ejemplo, vamos a dividir el primer verso, ¿sale? Tenemos el, ca, na,
Y aquí nos encontramos con una sinalefa. ¿Qué es una sinalefa? La regla dice que si una palabra termina con un sonido vocálico A, E, I, O, U, y la siguiente comienza también con un sonido vocálico, se produce una sinalefa y se contabiliza como una sola sílaba. Entonces, observamos cómo tenemos aquí el, ca, na, pero aquí se une la O, la I, que aunque es una Y, el sonido es igual que si fuera una vocal, I, es igual. Aunque una sea latina y una sea Y, el sonido es igual, entonces se contabiliza como si fuera una vocal, ¿sale? Entonces, toda esta sílaba se va a contabilizar como una sola. Entonces aquí tendríamos 4 con la sinalefa, ¿sale? Se va a ir, va a abarcar río y él. Se va a convertir en una sola sílaba. Después vamos a continuar con limón. En este caso el verso tiene un total de 6 sílabas, pero limón es una palabra aguda. En la regla de los acentos dice que en el conteo métrico de los poemas, si la última palabra del verso es esdrújula, se le resta una sílaba. Si es aguda, se suma una sílaba y si es grave, no se hace nada. En este caso, limón es una palabra grave, así que tenemos que agregar una sílaba extra. Por lo tanto, el total de sílabas de este verso va a ser de 7 sílabas. Ustedes van a continuar con los demás versos. Mucho cuidado por ahí porque hay varias sinalefas. Tómenlas en cuenta y recuerden la regla que vimos anteriormente, ¿sale? Para continuar van a leer el poema Rima 7 de Gustavo Adolfo Bécquer, que pertenece al romanticismo, y en su cuaderno van a completar la tabla que se encuentra a un ladito. Para ayudarte un poquito en esta actividad, te quiero compartir la interpretación que yo tuve cuando yo leí el poema. Para mí, el poeta parte de la imagen de un arpa llena de polvo, olvidada en el rincón de una habitación en penumbras. Al verla, el poeta piensa en las melodías preciosas que se podían interpretar si la mano adecuada la tocara. Del mismo modo, el poeta cree que la inspiración creadora está dentro de nosotros y que tan solo es necesaria una chispa o un motivo para que se manifieste. Para continuar, vamos a unir la figura retórica a su descripción. En esta actividad la pueden elaborar en su cuaderno o editarla directamente en su celular. Por ejemplo, en la descripción, consiste en darle sentido a una expresión a otra con la que guarda cierta relación. Vamos a leer de nuevo. Consiste en darle el sentido de una expresión a otra con la que guarda cierta relación. Si tienen dudas en esta actividad, recuerden irse a las tablitas de colores que vimos anteriormente. Esas son las que les van a ayudar a poder contestar estas actividades, ¿sale? En este caso, esta descripción que leímos se refiere a la metáfora, ¿sale? Ustedes ya continuarán con las demás figuras que se encuentran aquí, ¿sale? Para finalizar esta sesión, vamos a leer la siguiente tabla. Por ejemplo, el primer ejemplo se presenta un fragmento de Rubén Darío, La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el siglo de Oriente. También nos dice que esta figura que nos falta, que estamos buscando, consiste en la reiteración de una o más palabras. Si nos vamos a las tablitas de colores que vimos anteriormente, si las consultamos, vamos a darnos cuenta muy fácilmente que la figura que estamos buscando es la figura retórica que se conoce como anáfora, ¿sale? Lo mismo vamos a hacer con los siguientes ejemplos, ¿sale? Son 2 tablitas las que van a completar. Igual estos archivos se los voy a mandar por PDF para que no tengan ningún problema, ¿sale? Espero que como yo hayas quedado fascinado al descubrir todo lo que esconden detrás de los poemas. Es por eso que son obras tan aclamadas a lo largo de la historia. Representan una fotografía del momento que el autor estaba viviendo,
Como te diste cuenta, con las herramientas adecuadas podemos descubrir el universo de detalles que se encuentran plasmados en las obras poéticas. Antes de despedirme, te recuerdo que estaré esperando las evidencias de los trabajos que elaboraste durante esta sesión. Te aconsejo que te tomes un momento para que veas nuevamente este video, ya que es un tema un poquito complicado y muy probablemente si repasas nuevamente los conceptos que utilizamos en esta sesión, realizarás las actividades con más claridad. Por favor, lee muy bien las instrucciones de las actividades. Esto va a facilitarte muchísimo el trabajo. Incluso puedes leerlas varias veces hasta tener claro qué es lo que te está pidiendo. De cualquier manera, ya sabes que estoy a un clic de distancia y basta con que me escribas a mi WhatsApp para que yo con muchísimo gusto pueda aclararte cualquier duda que se te presente. Se despide de ti tu profesora de español, Fernanda Salgado. Nos vemos pronto.